Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Como toda la semana charlamos, todos los miércoles con ustedes, a raíz de lo que nos sucede, de hechos que sucedieron a lo largo de la semana, o de lo que nos pasa en el país, en lo social, en lo económico, en lo político, por supuesto. Y yo me puse a pensar esta semana que es una semana de apertura de todas estas campañas maravillosas que logramos conseguir con una encuesta carísima para un país quebrado, que sería interesante traspolar la cosa y qué hubiera pasado si Macri hubiera sacado el 49 y Scioli el 51. Y uno dirá, bueno, no podemos predecir qué hubiera pasado, porque Scioli probablemente hubiera cambiado todo lo que dijo, o no. Pero me parece que sí podemos tener un ejemplo de lo que está pasando en la provincia de Santa Cruz, una provincia que fue bendita en su momento durante 12 años, con mucha cantidad de plata y poca cantidad de obras. Mucha cantidad de obras que se fueron licitadas, pocos oferentes en las licitaciones y pocas obras realizadas a pesar de los pagos. Entonces creo que Santa Cruz nos manifiesta, junto con lo que estamos viendo que pasa en Venezuela, de qué hubiera pasado con Argentina. Entonces pienso, ¿por qué el fanatismo? El fanatismo argentino es increíble, tenemos un piso con el tema Cristina, pero nadie hace ningún mea culpa. Ningún kirchnerista está haciendo ningún mea culpa de ningún problema, absolutamente ninguno. O sea, en el 2015 no había inflación, no había pobres, estábamos muy bien, había planes sociales que eran menos que lo que están ahora, y dejaron un país maravilloso que tomó Macri y tuvo la ventaja de en casi 2 años destruirlo. ¿Usted se lo cree? Yo no. No creo que Macri sea tan malo como los kirchneristas dicen, ni creo que los kirchneristas sean tan buenos como ellos dicen. Por otro lado, estamos enfrentando una elección que nos están haciendo volver a confundir de qué estamos eligiendo. Estamos eligiendo una parte del poder legislativo, un poder grande, costoso, inmenso en un país en que tiene no solo legislatura nacional, provincial, municipal, sino que además, a piacere, ganan en los distintos entes legislativos un montón de dinero que ni usted ni yo logramos saber sí de dónde sale, pero no a dónde va. No sabemos cómo lo administran. Un poder legislativo que vamos a hacer un cambio donde el gobierno no va a llegar a tener nunca la mayoría, jamás, aunque le vaya excelente en las elecciones. Otra mentira es que al gobierno le va a ir mal, porque el partido kirchnerista, que es el del fanatismo, no está dentro de todo el país, está luchando la provincia de Buenos Aires y algunos otros lugares, pero no el país. Entonces, vamos a decir, Cambiemos ganó a nivel país. Mentira. El kirchnerismo batió a Cambiemos en las elecciones. También es mentira. Creo que la Argentina debe empezar a pensar de que participó de todas estas elecciones y participó de las mentiras que le dijeron los políticos y la sufre. Y cuando la sufre, no le puede echar la culpa mirando para otro lado a otro. Tiene que hacer su mea culpa. Ese mea culpa que significa que su voto cambió o no cambió lo que debería haber cambiado, que no exigió que lo que le dijeron lo cumplan, o que no pidió por los valores que nosotros queremos históricamente, como la educación, la seguridad, se bancó todo. Entonces después escuchamos peleas, el periodismo que desnuda determinados problemas de la sociedad y las otras entidades que están alrededor de esos problemas se defienden como pueden. Tenemos que pensar que tenemos una gobernadora de la provincia de Buenos Aires viviendo en una base militar. Y lo vemos natural, lo vemos como algo normal. Y no es normal en un país democrático. Por ende, yo los invito a que mediten antes de hacer su voto, no este voto de la encuesta cara, que vuelvo a repetir que para mí es un dinero tirado a la basura para una encuesta cara, sino en su voto de octubre, para qué es lo que quiere cambiar y qué es lo que quiere afirmar. Porque de eso dependemos todos los argentinos cuando nos endeudamos, cuando pedimos dinero, cuando queremos que el Estado benefactor, el papá, nos siga manteniendo a lo largo del tiempo. ¿Quién vamos a tener en este programa? Pues vamos a hablar de mucha política, pero de economía. Por un lado va a estar Alejandro Bodart, candidato a diputado nacional, Mario Blecher,
un economista conocidísimo, expresidente de Banco Central, y Sergio Abrevaya, también candidato a la legislatura porteña. Por supuesto, en el final del programa vamos a estar, como siempre, con nuestro columnista Luis María Peña, que nos va a estar hablando, más que de impuestos, de lo que pasa con el gasto público y de por qué estamos así. Señor director, los que auspician este programa, y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosyauditorias@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa y vamos a hablar fundamentalmente de lo que pasa en economía dentro de este país y juzgar o no parte de lo que está haciendo el gobierno y parte de lo que quedó. Estamos con Mario Blecher, economista, expresidente de Banco Central. Gracias por estar en este programa realmente y su visita que nos honra. Gracias por la invitación. Primera pregunta, ¿cómo usted está plantado con respecto a la situación del dólar, que es una discusión en sí? ¿Sirve clavado, no sirve clavado? ¿Está competitivo, no está competitivo? ¿El gobierno está haciendo bien la flotación o no? Bueno, el dólar, así como cualquier otro, digamos, activo de la economía o cualquier otro bien de la economía, tendría que estar en un precio de equilibrio para que esté bien. Digamos, evidentemente es un activo más complicado, pero tendría que tener un precio de equilibrio. A mi juicio, el precio actual no es un precio de equilibrio, o no era un precio de equilibrio, evidentemente, a 15 o 15 y medio. El anterior a esta subidita del dólar que hubo. No, de manera que la subida esta va en la dirección correcta. O sea, no es criticable desde el punto de vista de volver a restablecer los equilibrios. Pero por otro lado, obviamente hay otras variables que son muy importantes en la economía, tal vez más importantes, como el tema de la inflación. Entonces, si para conseguir un equilibrio en una variable nos complica la política con respecto a la variable más importante, hay que buscar una forma de conciliar. Justamente esto, ¿no? Usted habla de la inflación y todos hablan de que cuando el dólar sube, yo no lo creo tan linealmente, pero decimos, bueno, van al ajuste de precio. Entonces el perro que se muerde la cola va al ajuste de precio, bueno, genera otro pico inflacionario y volvemos a que el dólar queda bajo. No, pero eso sería si el pass-through, lo que le llaman, digamos, el efecto de una devaluación se reflejaría 100% en los precios. Y no es así, después se refleja mucho menos en los precios y a lo largo de mucho tiempo. Pero tampoco es, yo creo, lógico pensar de que puede tener un aumento importante en el precio del dólar y que los precios de los productos importados no suban. Algo, de alguna forma va a tener que subir. Ahora, yo le decía en primer lugar de que la dirección es correcta, pero que tal vez el momento específico ahora, que es un momento político. Claro, por las elecciones. Sí, por las elecciones. A lo mejor en un proceso en el cual realmente el objetivo es bajar la inflación, a lo mejor no fue muy apropiado dejarlo dar este salto. Ahora, nosotros tenemos una economía rara, porque el que apostó al dólar en los últimos 10 años, a diferencia de un ex ministro de Economía que dijo que el que apostaba al dólar perdió como loco con respecto a las propiedades. O sea, tenemos valores dislocados. Claro, las propiedades subieron el doble que el valor del dólar. Sí. Entonces,
uno de los problemas que está en discusión en la calle es Banco Central y tasas. Usted tuvo en el Banco Central, la tasa teóricamente maneja la aspiradora para absorber el dinero que sobra y de esa manera neutraliza la inflación. ¿Es correcto que el Banco Central actúe así, a rajatabla, con hoy una inflación que si la anualizamos es menor a la tasa? Mire, cuando yo tuve la oportunidad de estar en el Banco Central, o no sé si fue una oportunidad o un castigo, pero fue una época muy difícil, la salida. Todos dicen lo mismo, fue a veces un castigo. Por eso, fue el momento de la salida de convertibilidad, Así es. en la cual este dilema que usted plantea se planteó de una forma más cruda y más evidente. Nosotros decimos siempre, hay una ecuación, la gente se va a asustar cuando escuche la palabra ecuación, pero digamos, hay una relación que es la que hay que mantener, y es que para que la economía pueda funcionar, en una economía abierta, con dólar, con precios locales, pueda funcionar, básicamente la codicia tiene que superar al pánico. Eso es lo que ¿Qué codicia? Usted tiene que dar para que la gente no se quede en el dólar, se dolarice la economía, sea el único activo que la gente mire y esa transmisión de una devaluación a los precios, en lugar de ser 0,20 sería 1, para evitar y para lograr que la moneda local tenga valor, usted tiene que tener codicia. ¿Qué quiere decir? Tiene miedo de tener el peso porque tiene miedo de perder. Claro. Pero si lo la que experiencia ofrecen, dijo eso. Claro, pero si lo que me ofrecen es tan tentador, voy a quedarme en el peso. Si la tasa de interés... Estamos hablando de la LEVAC, por ejemplo. Claro. Nosotros cuando se salía la convertibilidad, para que la gente quiera tener peso, ofrecimos durante 3 o 4 semanas 140% de tasa de interés. Y entonces al final la codicia dominó al pánico. La economía argentina no se dolarizó. Además, el dólar es una mercancía muy rara para la Argentina. Cuando sube todos salen a comprar y cuando baja todos salen a vender. Bueno, o sea, es al revés de lo que pasaría con cualquier otra mercadería. Claro, porque esto es un denominador de la mercadería, es el contrario. Claro. Pero lo que yo quiero enfatizar es de que el Banco Central tiene pocos instrumentos y tiene que utilizarlos lo mejor posible. Claro. Y en este caso, la subida de la tasa de interés lo que hace es básicamente avivar la codicia, lo que yo le digo, lo que la claro, gente... sí, claro. Y como es importante mantener... La codicia y deja de lado el dólar. Claro, y deja de lado el dólar porque, está bien, si tengo dólares probablemente gane, pero es una lástima dejar pasar el 27% que me está ofreciendo el Banco Central, ¿cierto? Pero eso es evidentemente una política de relativamente corto plazo, no puede hacerla por siempre. Porque en algún momento esa bola claro. digamos, de tentación... Acá es como que se está eternizando la política. Claro, pero de todas formas, yo le digo con toda claridad, yo apoyo totalmente la política del Banco Central, porque yo creo que la está haciendo lo mejor que puede con los instrumentos que tiene y creo que eventualmente va a tener éxito. Pero lo que hay que tomar en cuenta es de que el Banco Central, debido a ciertas cosas que pasaron antes, perdió ciertos instrumentos que otros bancos centrales tienen. Por ejemplo, la intervención en los mercados futuros. Es lógico que un banco central puede intervenir en los mercados futuros. Ahí no tiene que vender, tiene que prometer. En la Argentina no lo puede hacer después de lo que pasó con... Claro, obvio. Está judicializado el tema de los futuros del Banco Central. En otros países eso es un instrumento adicional que le permite intervenir sin llenar el mercado. En otros países, Mario, no hacen lo que hicieron acá. Por eso digo... Salir a vender un futuro cuando sabemos que vale 50% más. Le estoy diciendo eso. Como instrumento estamos de acuerdo. Sí, pero en la Argentina no lo puede usar porque se usó mal. Se usó mal, claro. Se usó mal, se exageró y se descalificó el instrumento. Imagínense que está judicializado, ningún presidente del Banco Central va a autorizar el uso de futuros de esa manera. Ahora, usted estuvo en un país, en una situación muy difícil del país, con un presidente que no tenía el poder de la elección por la gente, con un Ministerio de Economía, digamos, fuerte porque necesitaba el sostén como Remes Lenikov, como Todesca, y usted en Banco Central. Era difícil, era un momento muy difícil porque el país había anulado todas las leyes económicas, se había terminado todo, empezaba a barajar y dar de vuelta. ¿Cómo ve desde esa situación, desde esa óptica, hoy un Ministerio de Economía que no tiene un líder y no tiene un rector? Sí, no siempre hace falta, digamos, un líder fuerte en un Ministerio de No Economía. fuerte, Pero, una voz.
Sí, yo creo que lo que es necesario, más que un liderazgo fuerte, lo que es necesario es la coordinación. Lo que hace realmente complicado la política económica y realmente complicada la obtención de resultados positivos en un corto plazo es cuando cada uno tira para su lado. Entonces eso crea incertidumbre. Y la incertidumbre es el peor enemigo del equilibrio, ¿no? Y de las correcciones. Claro. Entonces yo creo que lo que nos falta aquí un poco, sin estar yo no estoy muy cercano al gobierno tampoco, yo apoyo mucho de lo que el gobierno está haciendo, pero no tengo ningún cargo de ningún tipo. Está bien, pero tenés la óptica de haberlo vivido desde adentro y ver que tenemos 2, 3, 4, 5 personajes que opinan de economía y no hay un ente rector que coordine, que me parece bárbaro, la política. Yo no sé si hay o no hay, la percepción es que no se entiende bien cuál es la jugada final acá, es, digamos, cómo cierra el modelo. Claro. Yo no veo que ni las cosas estén mal, pero no veo exactamente cómo esto cierra. Yo creo que siempre es importante para realmente darle la certidumbre necesaria al público, que se entienda bien cómo esto cierra. Que haya muchas personas inmiscuidas, eso no sería tanto el problema. Siempre al final hay alguien que es el líder, ¿no? Siempre hay un... Sí, teóricamente es el presidente. Pero lo que yo creo que sí necesitaría un poco más de percepción de coordinación. Yo no le estoy diciendo que las cosas no estén coordinadas, pero no sé. Yo veo que hay cosas que a veces no lo nota. Claro, hay veces que de repente hay... De repente no están, pero no lo nota. Sí, bueno... Hay un problema de comunicación serio del gobierno. Claro, sí. Mire, por ejemplo, el famoso tema del bono de 100 años, que obviamente fue una ventaja, es una ventaja, es una virtud. Si usted tiene un bono a 50 años y ahora lo puede hacer a 100, quiere decir que a 50 lo que tenía ya lo sigue teniendo, tiene una alternativa adicional. Y el gobierno dejó que la gente lo critique mal, diciendo, bueno, ahora estamos endeudados a 100 años. No es eso. Habría que haber explicado. Yo creo que hay falta de ese tipo de comunicación sencilla. Es decir, si yo tengo una alternativa y ahora a esa alternativa le agrego otra alternativa, no puedo estar peor, estoy mejor. La gente percibe como que no hay una mejora importante en lo económico, en su bolsillo, digamos, y en su perspectiva a futuro, no lo nota en base a este gobierno. Y yo creo que esa misma gente es la que no notó qué pasaba en octubre de 2015, en noviembre de 2015. Mire, la gente mira su bolsillo y también mira el corto plazo. Es difícil para la gente mirar el largo plazo, es decir, excepto los que están en el negocio, ¿no? Los que están y eso en este caso es una fuente de confusión. Fíjese, es imposible decir que la economía no esté mejor cuando hace un año se discutía cuánto iba a ser la recesión y ahora estamos discutiendo cuánto va a crecer la economía, si 3 o 4. Y cuando hace un año teníamos una discusión si la inflación iba a terminar por abajo o arriba de 40. Ahora estamos discutiendo si va a alcanzar la meta de 17 o no. Sí, hay un cambio de óptica total. Pero la gente no lo ve un poco porque falta claridad y otro poco porque hay unos ciertos elementos que no le han todavía, digamos, realmente llegado al bolsillo. Pero hay ¿No le pasará también lo que le pasa a usted, Mario, diciendo yo no veo cuál es el final del sistema? Sí, yo creo que hay gente que piensa eso. Sí, que dice hasta cuándo. No hablemos de la gente que esté abajo. No, hay gente que dice hasta cuándo. Gente normal dice hasta cuándo va a seguir la historia y cuándo empiezo a remontar. Bueno, pero o hacer meseta. Seguro, es decir, ¿cuándo va a estar mejor para mí? Y eso es bastante difícil, porque aún la gente que está mejor tiene una tendencia a querer estar mucho mejor. Entonces es difícil satisfacer a todo el mundo. Pero lo que es cierto es de que acá se cometió un error táctico desde el principio, al no mostrar desde el principio dónde estaban los desequilibrios. Claro. La magnitud de los desequilibrios. Yo sinceramente no quiero entrar en la parte política del tema, porque yo jugué en algún lado, no en este momento no la quiero discutir, pero sinceramente yo creo de que la magnitud del desequilibrio no estaba clara ni siquiera para ellos mismos, para nadie, y no explicar que vamos a tener que corregir una serie de balances que en otros países no se podría ni soñar que existen. Eso es en cierta forma un error, yo creo, de táctico, no un error de política, pero un error táctico. Si no saben, si ahora tenemos que explicarle a la gente, bueno, pero ahora tenés que aguantar lo que recibimos de herencia, y cuando llegó la herencia nadie se le explicó, entonces hay esa situación. Pero lo cierto es de que la economía está mejor, y está mejor en una circunstancia internacional que no es muy propicia, porque nuestros socios
comercial más importante, que es Brasil, está muy mal. Muy mal, sí. Y es difícil para la Argentina crecer a 5%, que es lo que debería crecer para resolver el problema. Sí, con su socio cayendo. Con sus socios cayendo y en una economía internacional en la que también hay incertidumbres por el tema de Trump y de su influencia sobre el comercio internacional y todo eso. Entonces, en ese contexto es difícil crecer a las tasas que es necesario, pero así todo se está creciendo, ¿no? Yo me acuerdo que hasta al principio de año yo dije, este año vamos a crecer 5%, y dijeron, estás loco. Ahora me dicen, estás medio loco. Entonces, gracias, Mario. Gracias por haber estado en Economía Ahora. Nuestra bodega boutique te invita con un bodega Iacarini con un exquisito vino. Y bueno, seguiremos charlando a ver si empiezan a comunicar un poco mejor y si la gente empieza a sentir lo que vos decís, que es realmente cierto, de lo que hablábamos el año pasado y lo que hablamos hoy. Y no sabemos lo que hablaremos el año que viene, por supuesto. Muchas gracias por haber estado en Economía Ahora. Hacemos una pausa y venimos a hablar de política. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Segundo bloque del programa, y bueno, estamos con un candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Alejandro Bodar. Gracias por estar en Economía Ahora. No, gracias por invitarme. MST es tu partido, pero están dentro del Frente Izquierda al Frente. Así es, así es. Explícame, ¿qué pasa con la izquierda que está tan seccionada? Bueno, Digo, porque en realidad la izquierda hoy es una alternativa. Sí, estamos creciendo. Sobre todo, claro, pero sobre todo por lo que tenés enfrente. Realmente la gente decepcionada de todo, porque hay más de lo mismo y mismo de lo más, está volcándose a la izquierda. Así es, sí. ¿Por qué ustedes no pueden llegar a un frente amplio, digamos? Bueno, nosotros somos el sector que viene planteando la necesidad de una gran unidad. Y es más, la conformación de izquierda al frente tiene que ver con un llamado al resto de las expresiones a que tenemos que dejar de lado los matices que podamos tener, los sectarismos, los individualismos, y hace falta conformar una alternativa que grande. Inclusive no deben ser tan profundos. No hay diferencias profundas. Hay, por supuesto, distintas concepciones sobre algunos temas y algunas cosas, pero nosotros creemos que eso enriquece, no es una debilidad. Obviamente. Ya la experiencia del partido único, si hay algo que fracasó en el mundo es eso. Por lo tanto, al revés, nosotros venimos creciendo y si nos uniéramos podríamos ser una alternativa de un peso tal que podríamos disputar ejecutivos en muchos lugares. De hecho, la suma ya de las distintas expresiones nos da en algunos lados como para estar ahí peleando y disputando. Nosotros, bueno, somos un sector que pretende eso. Nosotros creemos que hace falta una gran unidad con mecanismos democráticos para poder debatir y discutir diferencias, y ese es un poco el programa de Izquierda al Frente, ir por más y más unidad. Nosotros tenemos un compromiso hecho con este tema y es una de nuestras banderas, casi te diría principales. Somos una fuerza que cree en la unidad y que va a batallar por eso. ¿Cómo, o sea, dentro de la propuesta que ustedes tienen, cómo piensan atacar el tema de pobreza por un lado e inflación por el otro? Bueno, nosotros creemos de que acá hace falta un shock de inclusión. Si bien no estamos hablando de un poder ejecutivo, obviamente es integrar un poder legislativo, que yo lo aclaré en la apertura, con lo cual no tienen todo el peso y la responsabilidad. Yo creo que necesitamos un gran acuerdo nacional con todos metidos adentro.
empresarios, sindicalistas, todos juntitos, y llegar a una política de Estado a largo plazo, con todas las diferencias que haya, porque indudablemente todos queremos una Argentina mejor, que la gente viva mejor. Yo creo que el gran debate es de dónde sacamos los recursos para solucionar los enormes problemas que tenemos. Primero, nosotros creemos que plata hay, que es falso que no hay plata. El problema es a dónde va la plata y a dónde hay que redireccionarla. El gasto es muy grande. Sí, pero... A veces puedo discutir, o no voy a discutir con vos obviamente, sino que a veces es lo que vos dijiste, ¿dónde va? Bueno, es que ahí el gasto es grande. ¿Está bien administrado? Bueno, ¿Va donde debe pero acá ir? las primeras medidas fueron sacarle retenciones, por ejemplo, a la megaminería, algo que no se entiende ni por qué, porque prácticamente pagaban el 1% y a declaración jurada. Es decir, está demostrado que hasta nos mentían. No. O sea, acá la eso renta... fue no una cosa mala, fue una atrocidad. Bueno, la renta financiera en este país se fomenta y no paga. O sea, nosotros tenemos actividades improductivas que incluso van en contra del desarrollo industrial, del desarrollo productivo, que no pagan. Nosotros tenemos otro problema. Nosotros tenemos una especie de collar de sandías desde que salió la democracia, no nos deja levantar cabeza, que es el tema de la deuda que nunca se investigó. Nosotros somos uno de los pocos países del mundo que pagamos deuda, que todos sabemos que es ilícita, que todos sabemos que era deuda de empresarios en algún punto, que se le enchufaron al Estado y nadie hace nada. O sea, nosotros hay lugares donde sacar recursos, pero hay que tocar intereses. Ahora, tenemos que ponernos de acuerdo, desde ya, hagamos un acuerdo, propongámonos de acuerdo a quién vamos a beneficiar. Si a 10.000 familias vamos a hacer todo para esas 10.000 familias que tienen el poder económico, o vamos a discutir cómo hacemos para sacar al 1.000.000 y pico de jóvenes que ni trabajan ni estudian, si vamos a discutir... Yo creo que la sociedad está yendo hacia ese lado, porque todos los que tenemos en la familia jóvenes, no importa el nivel social que tengan, sabemos que no estudian, que no están motivados. Ni a estudiar, no hay futuro para los jóvenes. Ni a trabajar, o sea, como que no me importa. Es que todo joven, incluso, sí, no importa si es de clase media, sabe que no tiene dónde realizarse, porque es un país que se ha achicado tanto que si uno incluso estudia, tiene la suerte de llegar a ser médico, no sabe después dónde va a trabajar, si es abogado, pero hay infinidad que se quedan en el camino. Incluso hay un sector enorme. La desocupación es el doble en la juventud que en el conjunto de la sociedad. Sí. Y encima, si tienen la suerte de trabajar, lo hacen en condiciones 10, 12 horas, sin ningún tipo de estabilidad laboral, no pueden estudiar, tienen siempre el miedo a quedarse sin empleo, no hay ninguna posibilidad de proyectar la vida hacia adelante. O sea, ahora, tenemos que aplicar eso. Tenemos la contradicción como Estado que viene un narco en un barrio pobre y le da 30.000 pesos a un pibe y lo capta para el delito, mientras que el Estado no hace nada frente a ese pibe. Entonces, nosotros tenemos que discutir. Entonces, hay que sacar recursos para volcarlos ahí. Nosotros tenemos que discutir. Ahora está en marcha una discusión de una reforma laboral. Yo creo sinceramente, incluso en Brasil se acaba de... Reforma laboral, la de Brasil es... Bueno, brutal. Ahora, con lo cual nos va a desubicar a Argentina mucho más económicamente. Bueno, pero por eso, pero incluso va a haber una presión para aplicarla acá. Coincido que es brutal. Ahora, nosotros tenemos que discutir, o sea, si esa reforma se aplica, incluso si no revertimos parte de la precariedad laboral ya que existe, no hay salida para el país. O sea, tenemos que discutir medidas, casi como si estuviéramos en una economía de guerra, si queremos sacar a nuestros jóvenes de ahí. Ahí tenemos un punto. Nosotros queremos poner en debate. Si no aplicamos una reforma inversa a la que nos quieren plantear, donde, por ejemplo, para los jóvenes se habiliten 6 horas de trabajo para que puedan estudiar, para que puedan realizarse. Y sería interesante incluso también para incorporar más guiarlos hacia dónde nos conviene que estudien, porque ese es otro problema. Tenemos una de las mayores cantidad de alumnos en la universidad que no se recibe y la menor cantidad de graduados. Bueno, es que no ¿Por qué? Por lo que decís no, vos. no hay proyecto de país. Nosotros necesitamos discutir un proyecto de país. Si vamos a poner proa a industrializarlo, si vamos a poner proa a recuperar el ferrocarril, si vamos a poner proa a cosas que nos permitan desarrollarnos y crear trabajo genuino, o va a ser un país donde a lo sumo, a una porción de la sociedad... con eso, o sea, con desarrollar una industria, total, es que no tiene salida el país si no vamos para ese lado. Ahora, porque hay que crear trabajo genuino, porque tenemos condenado a un sector de la población a vivir de planes, que a su vez no dignifica para nada a la persona. No, habría que transformarlos en trabajo genuino, mantener los planes y ser un cambio hacia el futuro. Exactamente, pero bueno, pero ¿Y de no la justicia piensa. qué opinás, Alejandro? Yo creo que hay que hacer una reforma profunda. Yo creo que si queremos realmente tener una justicia independiente, que no la hay, Coincido.
tenemos que habilitar reformas tomando experiencia de otros países. Por ejemplo, en muchos lugares se elige el fiscal y el juez se elige por voto popular. Yo creo que es una reforma que permitiría un cambio profundo. Hay formas de revocatoria de jueces que no cumplen. Yo creo que hay que ir a esa reforma. El juicio por jurado no puede ser para determinados casos. Hace 100 años que está en la Constitución y nunca se ha aplicado porque hay que sacarle el poder de rey que tiene un juez, claro, que como lo pone un político y lo saca un político, le responde al poder político de turno y no a la gente. O sea, hay reformas, que es lo mismo que con la policía. ¿Por qué no podemos elegir el comisario por voto popular? Para que en las comisarías se termine el comisario ligado al narco o a lo que sea. O sea, hay reformas democráticas que este país se niega. O sea que sería también medio difícil por el conocimiento y toda la trama que trae, en el caso de la policía, por ejemplo. Sí, pero en los países que se aplica, se logra que todo el mundo empiece a interiorizarse en quién es el comisario, participe, controle, porque yo creo que si no hay control social sobre las políticas públicas, sobre las instituciones, ya sabemos dónde terminan. O sea, mientras más oscurantismo es el poder, es más proclive a la coima, más proclive a los negociados, y nosotros tenemos un problema, no tenemos un poder judicial confiable, no tenemos un aparato policial confiable. Todos los días cae el comisario de acá, el comisario de allá, y tenemos una clase política que piensa más en cómo se enriquece y no cómo brinda un servicio. Ahí habría que hacer otra reforma. Por ejemplo, tenemos que discutir salarios atados al salario del trabajador medio, tendríamos que discutir... No, mejor atémoslo a las jubilaciones. Bueno, o a las jubilaciones. Y ahí sabés cómo empezamos a ver qué pasa con un jubilado, cómo vive. Pero tenemos que hacer esas reformas si queremos realmente cambiar el país y que realmente podamos empezar a darle un futuro a nuestros jóvenes, porque yo creo que esa es la prioridad. Y vuelvo a insistir, hay dinero. El problema es si hay voluntad política de tocar intereses para direccionar al otro lado. Gracias, Alejandro. Te deseamos suerte, por supuesto. Sigo con mi inquietud de que se unan, porque van a aglutinar mucha más gente que en este momento está buscando otras alternativas. Nuestra bodega Boutique te combina Bodega Iacarini con un vinito para que mientras festejes disfrutes. Gracias por haber venido a Economía Ahora. No, gracias por invitarme. Hacemos una pausa y seguimos hablando de política. Tercer bloque del programa dijimos que íbamos a hablar de política. Ahora vamos a hablar más hacia acá, no tanto en lo nacional, sino en el país. Estamos con Sergio Abrevaya, que ya estuvo en nuestro programa. Gracias por estar con nosotros, Sergio. Candidato a la legislatura porteña por un país, presidente del GEN en Capital, por supuesto. Y hablemos un poco de la ciudad, que es tu métier, y lo que van a hacer en el hipotético caso que ingreses en la legislatura, que yo lo deseo. Tenemos una ciudad que recauda cualquier cantidad de cosas, no corrige nada, recauda. Un muy buen ingreso, está endeudada y no la veo al nivel de todo ese quantum de dinero. Bueno, es verdad. Ciudad. Y además está descuidando el mayor ingreso que tiene. Pues es que la gente cree que la ciudad vive de la BL o de la patente. La ciudad vive de la economía. El 70% de sus ingresos son ingresos brutos e impuestos ellos, que tienen que ver con el movimiento económico. No me hables con el auto, uno va a patentar y tiene que dejar a la mujer, los hijos. Y sin embargo... Es una barbaridad. Sí. Ahora, el problema es que la ciudad en los últimos años subió casi al límite en comparación con la provincia, ingresos brutos. Y todo es una ecuación compleja de variables, ¿no? Si vos le subís al que tiene que producir ingresos brutos, casi igual que en la provincia. Si le complicás las habilitaciones o se lo haces caro, cada ley que sacás que tiene que ver con incendio, con esto, con lo otro, se lo haces caro, porque las exigencias son enormes, entonces todas las pymes están desesperadas por cumplir con normas que son imposibles y los vuelves locos. Le sacás las exenciones a las industrias porque no están habilitadas, porque no te habilitaron ellos. Exactamente. O sea, son juez y parte. Te vuelven loco, te tienen años en esa situación de limbo. Y encima complicás el transporte en la ciudad de Buenos Aires, que para el que tiene que recibir trabajadores y se tiene que mover y tiene que tener logística, empieza a ser un problema. Lo que estás haciendo es empujando, como ha pasado en algunas ciudades en el mundo, por ejemplo en Lima pasó, estás empujando a que la gente se retire de la ciudad de Buenos Aires. Es un error tremendo. Y con casualmente... consecuencia, bajarás la recaudación. Exactamente. Estás descuidando la gallina de los huevos de oro. Sí. Y me concentro en el transporte. Yo creo que es
es como cuando el médico vos te dice, no coma milanesa con huevo frito y papas fritas, y vos comes igual y siempre está rica. La gente dice, el Metrobús anda, está bien, es verdad. El Metrobús, yo voté esa ley cuando fui legislador, es un paliativo, pero el colesterol te va a subir. Bueno, el problema es que la ciudad recibe, aparte de sus 3 millones, más de 3 millones todos los días y no resuelve por arriba el tránsito, se resuelve por abajo. Las grandes ciudades todas lo resolvieron por abajo, no hay una que no lo resuelva por abajo. Nuestro ministro nacional, Dietrich, cuando estuvo en la ciudad, hizo escuela de lo inverso, al revés del mundo. Sí, y como ejemplo te dice, bueno, pero París no hace más subte, claro, tiene 400 kilómetros, claro, ¿para qué va a hacer más? No quiere hacer más. Su compromiso era llegar a X cantidad de kilómetros que nunca cumplieron. No, tiene uno peor. Tiene una cucarda peor. Es el único gobierno durante 10 años que no inició una nueva línea de subte. Desinvirtió. Es decir, la gente cree que como compró trenes, que los modernizó, cosa que está bien, porque hay una buena opinión sobre el subte en ese sentido. Y como fue terminando la H, está bien. Claro, nos acostumbramos. Sí, lo modernizó lo que estaba. ¿Viste cuando vos el auto, el embrague anda mal? O antes era así, porque ahora era todo electrónico. Y entonces vos pensabas que andaba bien, ibas al mecánico, te lo arreglaba y decía, ah, no, o el freno, ahora anda bien. Bueno, el subte es lo mismo, pasó exactamente lo mismo. ¿Sabes cuánto tardó la H en construirse? 17 años y no terminó. Entonces te pongo de ejemplo, no París, Madrid, Santiago de Chile, que es más chica que la ciudad de Buenos Aires sin duda. Y recibe ahora mucho toda la gente que te escucha la conoce porque ahora viajan todos ahora a comprar. Sí. Bueno, Santiago de Chile empezó en el año 75 a hacer subte. Buenos Aires, 1912. La primera de América Latina que empieza el subte. Santiago de Chile en el 75. ¿Cuántos kilómetros tiene de subte? 100. ¿Cuánto tenemos nosotros? 58. Sí, hay algo que no va. Este es el problema. Y algunos creen que además Macri estando en la ciudad, el kirchnerismo no le permitió tener crédito. Y es una verdad a medias, no le permitió, pero obtuvo igual crédito, 400 millones de dólares, ampliando el bono tango en el año 2010. Entró la plata para hacer subte y siguió al mismo ritmo que los gobiernos que no tenían crédito. Y esto te muestra la falta de previsión. Lo que te decía, eso de cómo igual me da colesterol y después cuando me dé el patatús me voy a enojar. Bueno, la ciudad está descuidando la planificación, descuida sus fuentes de ingresos, descuida la calidad de vida que la hace más difícil de vivir y cree que está bien porque lo ordenó con un Metrobús. Sí. Y este es el error que estamos teniendo. Y con nosotros la ciclovía, decimos, bueno, ni hablar. Llegamos a la ciclovía, los perritos, el Metrobús, ya está, solucionamos todo. Las ciclovías que pueden hacerse de otra manera, como en el resto del mundo, se hacen de otra manera, no se hacen con una pared que te rompa el auto y que cuando hay mucho tránsito no haya alternativa más que un auto por vez. No tenés alternativa. Porque este es el tema. Todos queremos que haya menos autos. Cuando vos armás una ciclovía y todo el negocio que está contra esa ciclovía se va despacito cayendo a pedazos. Y claro, porque y justo estás matando a la gallina del huevo de oro. Estás matando a la gallina. Y justo te iba a decir, justo el comercio, que es fundamental por la economía de la ciudad. Pyme, ¿no? Es bien pyme. ¿Y sabés en qué también es fundamental? Que esta es otra pelea con Macri. Macri con Larreta hoy, ¿no? Larreta está concentrado en darle más posibilidades a los shoppings. Y nosotros decimos que acá hay que pensar como Nueva York, París, cuando frenan los supermercados y dicen basta, hay un basta que decir en shopping, porque los comercios barriales... Las ciudades europeas, los shopping los tienen afuera. Sí, claro, limitan. Y lo que tenés son los comercios chicos. Adentro a los comercios. Claro, porque le dan vida a los barrios. Esto que vos decías de la bicicenda que complica el comercio chico, además complica el desarrollo de las centralidades barriales, que es lo que dice el plan urbano que se aprobó en la ciudad. Dice, necesitamos centralidades barriales para que haga menos falta el transporte supermasivo, que todo va al centro, y además porque da seguridad, porque es mayor calidad de vida, porque vas caminando un centro comercial en la calle Cuenca o en Santa Fe y Pueyrredón, existe ese centro comercial a cielo abierto, digamos, que es un eje comercial. Sí. Ellos están apostando a más shopping, van y envían a la legislatura más shopping en Caballito, más shopping, y te dicen no compite con el comerciante local, no, los shopping compiten con toda la ciudad, porque hace que la gente agarre el auto y vaya al shopping de otro lado. Algunos dirán, pero es lindo, bueno, ya hay bastantes, y encima son casi todos de un mismo dueño, que es un problema. Así es. Que es un dueño que dice... No, vamos aglutinando todo, sí. Claro, todo 5 concentra... supermercados, es así. Shopping, un shopping que, o sea, uno que es dueño de todos los shopping. Esa es la Argentina, una concentración de capital enorme. Mira, hace pocos días, 15 días, aprobaron una exhibición del pago de impuesto a la transacción bancaria de crédito y débito de las comercializadoras cerealeras, que son 5 en el país. O sea, 50.000 millones de dólares. Concentrado.
Bueno, el 0,6 de entrada y el 0,6 de salida de transacción, ¿cuánto es el impuesto al cheque? ¿Cuánto es? Y 500 millones de dólares. ¿Por qué no le eximís a las pymes? ¿Por qué no? Nosotros pensamos en un país, que esto ya es la idea nacional, que no tenemos que quejarnos nada más, tenemos que pensar un desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo en la Argentina? Las pymes. Las pymes dan trabajo, las pymes aseguran mercado interno. Son las que más trabajo dan. Y son el círculo virtuoso de la economía distribuida. Es la Argentina que fue. Ahora, hay otra duda que tengo con respecto a mi crítica al kirchnerismo de el Ministerio Nacional de la Palmera, ¿no? Porque el kirchnerismo ya creó cualquier cosa, empleados públicos para tapar la desocupación. En la ciudad, cuando me están hablando que hay una directora de bicicletas, me falta el analista de veredas y, claro, y el subdirector de sendas peatonales. Pero son todos de cargos altos, eso sí. No, claro, son pero todos caros. yo me pregunto, los muchachos que están gobernando el país, que gobernaron 10 años la ciudad, ¿no se dan cuenta lo que es el gasto público de Argentina, que nosotros cargamos 3 personas en la mochila atrás? Y no hablo de la familia, hablo de gente que no conocemos. Claro, es lo que pagás a partir de... Es lo que pago por la seguridad, por el Poder Judicial, por el Legislativo, el Ejecutivo. Por eso te decía que hay una idea equivocada, incluso cuando discutimos esto, que es basada en la Argentina en los últimos años en los derechos. Nosotros, ¿cómo resolvemos la pobreza? Por los derechos. No, resolvemos la pobreza con el trabajo privado. Y al Estado, del Estado elefante salís, elefante no en el sentido de los privatizadores, sino en el sentido de que tengas que resolver los puestos de trabajo a partir del Estado. Lo resolvés con pymes, lo resolvés con desarrollo, con industria, con las nuevas industrias, con el emprendedorismo, pero en serio, con eso lo resolvés. Y tenés una Argentina que no tenés provincias, y tendrías una Argentina, no tengas provincias, que la mitad de la población trabaja para el Estado. Y más también. Lo que termina siendo la oligarquía provincial del siglo XIX, o más atrás. Y más también. Esto se resuelve con desarrollo, solo con desarrollo. Y desarrollo significa también que nos sentemos a lo que preguntabas vos antes. Pero a ver, ¿cuáles son las líneas de desarrollo que quiere la Argentina? ¿Hacia dónde se va a desarrollar? Algo que se prometió y no se hizo. Un acuerdo amplio, grande, donde estemos todos en la olla y digamos, bueno, yo no coincido con vos en esto, vos no coincidás conmigo en lo otro, pero hagamos el gran camino de senda gubernamental y política hacia el futuro de Argentina. Podremos disentir en un montón de cosas, pero el 50% o el 70% de lo que queremos como argentinos lo vas a correr. Está claro. Mira, yo tuve una experiencia, vos recordarás, que fue presidir y construir, porque no existía el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, 4 años, que lo integraban Viviani, Gerardo Martínez, Alejandro Borenstein, el presidente de la Cámara de Colectivos, diversos tipos. Sí, decano de la Facultad de Ciencia Económica, independiente, Cano, lo que fuere. Se habrán votado unos 24 informes y propuestas que eran de temas pero pesadísimos, vivienda, comercio, industria, y se ponían de acuerdo. Entonces en la Argentina lamentablemente no lo quiso el kirchnerismo y no lo está queriendo el macrismo. Pero creo que igual tienen que terminar en lo mismo. Tiene que hacerse un Consejo Económico y Social nacional, como existen en los países de Europa, como existen en Holanda, en Francia, en Italia, en España. Y ahí discutís lo que vos decís. Y ahí tenés a la economía real diciendo, claro, de esto se sale así, los impuestos que necesitamos son progresivos y son así. Esto es lo que necesitamos. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Suerte. Muchas gracias. Nuestro auspiciante Bodega Iacarini te ofrece con su vino para que lo disfrutes. Muchísimas gracias. Y próximamente estaremos charlando cuando terminemos esta encuesta cara y lleguemos a la real, que es la de octubre. Bueno. Una pausa y hablamos con nuestro columnista. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores.
Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bueno, se nos va el programa, pero sin antes, no podemos sin antes hablar con el doctor Peña de todo lo que nos pasa, no exactamente en lo tributario. ¿Qué tal, Luis María? ¿Cómo vamos? Bien. Vamos a entrar con algo que sí es tributario, que me encanta porque estamos hablando de una reforma tributaria, de bajar impuestos, de anular esto, anular lo otro, y de repente, noticia de todos los diarios, subir el IVA en los productos no saludables. Entonces, como una cargada. No, sí, es una cargada por lo siguiente. El titular de la COPAL, el doctor Funes de Rioja, lo dijo muy bien. Encaremos con seriedad la reforma tributaria, que es necesario, que es lo que pide. La gente pide la rebaja del impuesto y la baja de la inflación. Son dos cosas, aparte de la seguridad, estoy hablando de este tema. No, en este tema. En este tema. Y evidentemente, estaba escuchando recién, bueno, si le dio una exención a un grupo privilegiado de cerealeros, que son 5 las grandes, bueno, se lo dio por un año, porque ya desaparecen. Con la nueva reforma, sí o sí, desaparece el impuesto al cheque. Sí, o sea que se lo dio por un año. Digo yo, en tanto y en cuanto esa reforma se haga, ¿no? Se haga. O por lo ¿Vos menos estás confiado que van a hacer? No, ya hace 40 años que estoy confiado Bueno, en la por reforma eso. tributaria. Tenés Pero, una fe. Una fe infinita. Inquebrantable. Creyente. Está bien. Pero no puede ser. Primeramente lo siguiente, se basa en 3 ítems básicos que son las gaseosas, las galletitas y los snacks, ¿no? O sea, papas fritas. Y le habló justamente, acá no se puede hacer lo que hizo México, porque copian ahí el sistema de México, que dijeron, subamos la gaseosa, que es lo que más se consume. Claro. La gaseosa es lo que más se consume, en todos los estratos sociales y económicos, obviamente, la gaseosa. Obviamente. Pero pasa lo siguiente, que los chicos engordan con las gaseosas, pues la gaseosa engorda. Que las galletitas engordan. Los snacks engordan, como engordan muchas otras cosas, Sí, como señor. una tortilla de papa también engorda. Sí. Esto parece que se quisiera lo que no se hizo con la educación sobre la salud, transmitida a los hogares, y los padres lo transmiten a los hijos, la educación de la comida sana. No, metamos un gravamen, como si fueran, y lo dice bien eso, Funes de Rioja, no somos cigarrillos. Claro. Ahí sí, porque va a la teoría de los impuestos internos, que grababa todo aquello que era dispendioso, que era Claro. de lujo, De lujo, suntuario, suntuario. o que perjudicaban a la salud. A la salud. Bebidas alcohólicas, cigarrillos, etc. Bueno, Claro, pero porque esto además sería interesante, ya que vos me vas a supergravar los no saludables, bueno, entonces desgravame lo de la canasta básica. claro, es lo que estamos hablando. La canasta básica ampliada que tendría que estar desgravada Desgravada. directamente, para que haya una verdadera equidad y justicia en la distribución dentro de todo el universo contribuyente, donde son algunos o bastantes los que ganan y otros que siguen subsumidos en una clase media que va desapareciendo porque se sumergen dentro de las líneas de pobreza, y para hablar de aquellos que están ya en la indigencia. Bueno, como novedad, bueno, Agradecimiento más que novedad. Agradecimiento para los pobres desgraciados. de los contadores públicos, Gracias, Luis, todos gracias. los colegios. Pero ya el miércoles pasado lo trasladó el vencimiento de la presentación de las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales al día 21. Una burrada. Ay, no más. Una burrada, no. A los 2 días cambió. Te explico por qué. Porque
como hay tantos vencimientos de ganancias, ya está la ganancia del pedicuro, claro, el peluquero, son todos distintos. Entonces, había una fecha más en ganancias, que eran los empleados en relación de dependencia, que vencía el 24. Claro. Entonces, claro, metieron al 21 como para alargar y no se dieron cuenta que la otra vencía el 24, entonces mandaron todo al 24. Todo al 24, que entre paréntesis es de necesidad porque apenas si se alcanza. Hay ciertas novedades que son importantes, se aclaran, sobre todo en bienes personales. Bienes personales se ha dictado una disposición por la cual, digamos, el mínimo no imponible es 950.000. A partir de ahí no se incorporan los 950.000, sino lo que se excede de 950.000. Este año, el anterior es 800.000. En efecto. Pero además, los anticipos. Pero además, claro, para los anticipos es el recálculo, es automático, porque baja la tasa y sube el mínimo. No hay que pedir la reducción de los anticipos. Y otra cosa importante que también nos complicó la vida, es el aplicativo para los que hicieron blanqueo, que es bienes personales web. Correcto. Entonces nos estuvo hueveando bastante. Sí, lo único bueno es que los que fueron buenos alumnos tributarios durante el 2015, sí, los han condonado. Este año deben presentar igual la declaración jurada en forma informativa, nada más. Exactamente. Y hay otra que no quiero equivocarme, porque no me quiero equivocar al hablar de ciertas cuestiones que estuve hablando. Voy a hablarlo directamente, muy cortito, oficial. ¿Qué tema hablamos? ¿De qué tema hablamos? O sea, ¿de qué parte del país? De la otra, primeramente de una parte nacional, la otra parte local, o sea, jurisdicción. La ciudad de Buenos Aires. Y de algo que tiene que ver con la otra, contra la otra, el medio libro de la parte fiscal, que son los gastos claro, en que incurre. Claro. O sea, decimos, tenemos que recaudar para gastar esto. Claro. Siempre hablamos de lo que hay que recaudar, nunca hablamos de para gastar. Voy a decirlo tal cual lo que se ha creado, ¿no? Se creó esto que recién es, ¿verdad? La Dirección de Movilidad en Bicicleta de la Dirección Nacional de Transporte No Motorizada de la Subsecretaría de Movilidad Urbana de la Secretaría de Planificación del Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación. Punto. Esto ya lo hablaron recién, pero yo lo quiero decir técnicamente, lo leo, no tengo memoria. Pero no bueno, podés tener tarjeta, tenés que tener un libro. Claro. Ahora se conoció que el gobierno porteño creó. Para no ser menos. Claro, tranquilo, que acá estamos, somos federales. Creó la Subsecretaría de Vías Peatonales y las direcciones generales, está todo el organigrama, ¿no? Viene con grandes sueldos. Las direcciones generales de planificación, de intervenciones en vías peatonales, de obras en vías peatonales, de fiscalización de vías peatonales y la de coordinación administrativa y registros. Allá 2 libros hace falta. Me dejaste patitioso. Claro. Lamentablemente, hay una cuestión. Seguimos la primera se tomó un poco con ironía y sorna. Sí. La segunda agrava esas 2 calificativos. Falta que hubiera una subsecretaría de movilidad de los skateboard, o sea, no, pero no de des las patinetas. De las no patinetas. des ideas. No, lo dije en broma. Porque por lo pronto pensá que el jefe de gobierno Raúl, de la dije ciudad, en broma. Jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está muy preocupado por las mascotas. Entonces, vos decís una cosa así, y mañana empezamos a hablar en la cama de los skates. Y sí, y un skate es casi una mascota, nada más que no es humana, ¿no? No es un animal. Ay, Dios mío, bueno, pensar que tenemos que bajar el gasto público, pensar que tenemos que bajar, pensar que tenemos que juzgar a mi colega Manzanares. Ahora cada vez entra más gente adentro del jueguito del equipo de Cristina. Cada vez más gente. Y cada vez los jueces siguen haciendo la plancha. Pero no demos el mal ejemplo tampoco, porque no hablemos de bajar impuestos cuando subimos los gastos. Claro. Hay una cuestión. Que sean necesarias estas subsecretarías largas que expresé, quizás sean necesarias. No es en este momento. No es el momento. No es el momento. Es inoportuno. Gracias, Luis María, como siempre. Y bueno, hoy para todos. En cabeza de Luis María,
Feliz Día del Amigo. Feliz Día del Amigo. Feliz Raúl. día de todos los amigos que tenemos atrás de esta pantalla y que nos acompañaron durante tanto tiempo. Un buen día para todos. Chau, hasta la semana que viene.